Listo. Bueno, ya empezamos. Ok, bien. Nosotros ayer, repasando un poco lo que vimos, habíamos dicho primero que hay una clase, habíamos hablado de una separación de responsabilidades, ¿verdad? Habíamos visto que primero hay una vista, ¿cierto? Luego hay como una clase modelo, ¿cierto? La clase modelo por acá, ¿sí? Esa clase modelo es la que almacena la información que le transfiere la vista, ¿cierto? Y también vimos que hay una clase que es la clase conexión, que es la que se encarga de llegar a la base de datos o a la fuente de datos. ¿Listo? En este caso, la fuente de datos era un archivo. Ok, habíamos visto también que la vista se encarga de pasarle los datos validados al modelo, ¿cierto? Y también se encargaba de establecer una instancia de esa conexión, ¿cierto? Entonces, digamos que tenía como hasta el momento esa doble responsabilidad, ¿listo? De hacer la clase de conexión, y esta conexión era la que se encargaba de establecer, por supuesto, una conexión a la fuente de datos, y que esa conexión iba en doble vía, ¿cierto? Porque se leían datos, ¿cierto? Pero también se escribían datos, escribir datos. ¿Listo? Se lee y se escribe datos hacia la fuente de datos. En este caso era un archivo. Para lograr esto, esto que estamos viendo aquí, este flujo, ese flujo, para lograr eso, se tiene que establecer un streaming. Un streaming es, o un stream, ¿cierto? Es escrito así. Es un flujo que se establece entre la aplicación. Fíjense que la aplicación llega hasta aquí, hasta aquí. Este es el cuadrado de la aplicación. Y esto ya es algo externo, ¿ok? De hecho, entonces, pero este flujo o este stream, que llamamos stream, lo administramos desde la aplicación. Lo creamos en la aplicación y lo administramos en la aplicación. ¿Listo? Este stream es ese flujo que va y viene de la fuente de datos. Hay que saberlo administrar. ¿Por qué? Porque incluso cuando ya, digamos, pongámoslo acá, por ejemplo, acá llamamos en el formulario 1, llamamos a la clase conexión, cargar datos, ¿cierto? Lo tenemos aquí en la línea 41, ¿ok? Y luego ya acá estamos haciendo otras labores que no tienen ya nada que ver con la conexión. La conexión estableció la conexión, finalizó y punto, ¿cierto? Llamamos acá a cargar datos y nos vamos a cargar datos. Cargar datos se ejecuta de arriba a abajo, tin, 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 retorna lo que tenga que retornar y el flujo de datos retorna aquí y la ejecución del programa sigue por acá, ¿cierto? Incluso, y eso es muy importante saberlo, nosotros como programadores, ya luego de haber sobrepasado la línea 41, la conexión queda abierta. Es decir, este stream quedó abierto allí, ¿ok? Y eso es un consumo, digamos, de recursos, de memoria, de procesador, ¿cierto? Que deberíamos administrar, saber administrar eso, ¿ok? Eso básicamente es, ¿qué es administrar este stream? Administrar el stream es, digamos, abrirlo, básicamente en términos básicos, eh, abrirlo y cerrarlo cuando ya no se necesite. Es decir, una vez que, acá la conexión ya se haya hecho, pues ya haya hecho lo suyo, que es traer los contactos y haya pasado digamos, el flujo de ejecución haya pasado aquí a la línea 43, esa conexión ya debería desaparecer, ¿cierto? Esa conexión o ese stream debería desaparecer y punto. Y el flujo de ejecución quedarse solamente en la aplicación, ¿vale? ¿Cómo logramos eso?
abrir, ¿cierto? Y cerrar ese flujo de ejecución cuando sea necesario. Bien, resulta que las clases que abren ese string, ¿cierto? En este caso, nosotros, ¿qué clase estamos usando para crear ese string? La clase conexión, ¿cierto? Pero la clase conexión, ¿quién es la que le permite realmente crear ese string dentro de la clase conexión? Unos métodos, guardar contacto, cargar contacto. Pero dentro de esos métodos, ¿cuál es la clase? Vuelvo y pregunto, que permite realmente crear ese string. Es esta, string writer. ¿Ok? Y acá en este otro, string reader. Esos dos objetos que pertenecen a esa clase son las que permiten crear este flujo. Uno permite leer y otro permite escribir, ¿vale? Aquí lo puse un poquito al revés. Leer es traer datos y escribir es llevar datos hacia la fuente. Entonces, hay dos tipos de stream. El stream de salida, que es este, y el stream de entrada, ¿ok? Listo. ¿Cómo administramos entonces esos streams o cómo creamos esos streams? A través de estos objetos de la clase StreamWriter, instancias de la clase StreamWriter y instancias de la clase StreamReader. ¿Ok? Esos son los dos objetos o dos instancias que permiten crear este string de salida y de entrada. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo es que nosotros deberíamos poder saber cerrar ese stream, administrarlo, abrirlo cuando sea necesario, pero también cerrarlo cuando sea necesario. Estas clases que son capaces de abrir, fíjate que son dos clases. Fíjate que son dos clases. Una es Stream Writer y otra es Stream Reader. Tienen nombres parecidos, pero son diferentes clases. ¿Vale? Si vamos ahí a esta clase, vamos a presionar un clic aquí y presionamos F12. Nos vamos a la clase Stream Writer. Vemos que hereda de otra clase, que es Text Writer. ¿Ok? Text Writer. ¿Vale? Bien, ¿qué podemos ver además de esto? Que tenemos un método que se llama dispose. Este método dispose, ¿cierto? Está presente tanto en StreamWriter, ¿cierto? Como en StreamReader. Vamos a buscarlo en StreamReader para ver. StreamReader hereda también de hereda de otra clase que se llama TextReader, ¿cierto? Y por acá tenemos también el método dispose. ¿Alguien recuerda qué quiere decir este override? En programación orientada a objeto. Eso no ¿Qué querrá es decir ese override? herencia. Ay, no me acuerdo. Eso lo vimos en una clase, pero no, eso no es algo de herencia o que... No, herencia no. Excelente, va por ahí. Se- Sí, señorita, o así sea, se es. podía, mejor dicho, se podía utilizar yo no me acuerdo si es así, pero yo me acuerdo que eso se usaba en otra clase y eso servía como para utilizar los datos de, no sé, pero Eso, se me vino a la mente herencia. eso, es que va por ahí, eso. Va muy bien por ahí, Ángela. Muy atenta a ese sentido. Tiene que ver con la herencia. Override quiere decir sobrescrito, es decir, yo heredo esta clase, mejor dicho, hereda este método dispose de la clase padre, pero lo escribe de otra manera acá, lo personaliza acá. Eso es lo que quiere decir el dispose, ¿vale? Es decir, que este dispose viene de la clase padre. En este caso, ¿cuál es la clase padre? Text Reader, ¿cierto? Entonces vamos a mirar un poco Text Reader. Text Reader, vamos a mirar que tiene un método dispose aquí. Efectivamente tiene un método dispose, ¿vale? Ese método dispose se lo pasa a la clase hija, ¿cierto? Y la clase hija pues implementa. Entonces vemos que tanto StreamReader como StreamReader disponen de ese método dispose. Y es precisamente ese método dispose. ¿Por qué ambas clases tienen eso? De hecho, ese método dispose, ¿cierto? Lo tienen todas las clases que son capaces de crear un string.
de generar un stream, es decir, un flujo de datos hacia afuera y un flujo de datos desde afuera hacia adentro. ¿Ok? Todas las clases que son capaces, porque StreamReader y StreamWriter no son las únicas, hay otras, ¿cierto? Todas esas clases tienen el método dispose, ¿vale? Vamos a observar otra cosa de StreamReader. Ok, hereda de TextReader, ¿verdad? Pero si nos vamos a la clase padre, TextReader con F12, vamos a mirar que implementan una... ¿Esto qué significará? IDispose. ¿Alguien recuerda? Esta es la clase padre, pero ¿esto qué será? ¿Qué será esto? ¿Alguien recuerda qué es ese I? Las clases que empiezan con I, ¿qué será? Que también van acá después de la clase padre. ¿Alguien la recuerda? No hay En diferencia. programación orientada a objeto. ¿Cómo se llaman esas clases? Que por convención empiezan por I y también parece que la clase heredara de ella, pero es un concepto similar. Perdón, te interrumpo, son interfaces. Son interfaces. Ok, perfecto, muy bien, ¿vale? Son interfaces. Las interfaces, si recordamos bien, son como unas clases que no tienen programación. Es decir, son unas clases que, vamos a darle F12 aquí para llegar acá. Mire que esta es la interfaz. IDispose es una interfaz y tiene un solo método. Recuerden que no programábamos ese método, ¿de acuerdo? Que, bueno, eso lo vimos. Vamos a repasarlo. Entonces, una interfaz es una clase que no programa sus métodos, simplemente los dispone allí, ¿cierto? Y sus clases, las clases que hereden de esta interfaz o que implementen esa interfaz, van a programar ese método, como tenga que programarlo. ¿Listo? Es decir, una interfaz es como una clase padre que no programa sus métodos. Así de simple. ¿Ok? Entonces estamos viendo que de forma indirecta, tanto StreamReader como StreamWriter implementan esa interfaz. ¿Por qué? Porque sus clases padres, TextWriter, por ejemplo, ¿cierto? Hereda implementa esa interfaz, IDisposable. Esa interfaz es la que van a implementar todas las clases que tengan que generar un flujo de un string, ¿vale? Todas las clases que generan un string van a implementar el IDispose, que es la interfaz esta que estamos viendo, IDisposable, ¿vale? Y por lo tanto, todas esas clases van a tener un dispose, un método llamado dispose. Todas las que generen este flujo van a implementar por regla el método dispose. Todos. Podemos mencionar otras clases que también crean ese flujo, ¿vale? Ese stream, y también vamos a ver que tienen esa clase. Por ejemplo, hay unas clases, hay otras que se llaman Web Client, Bitmap, TCP Client, etcétera. Bueno, hay otras clases. Estamos ocupándonos solamente de estas dos, ¿cierto? Pero en resumen, todas las clases que generen un stream deben implementar un dispose. ¿Pero para qué? ¿Para qué el dispose? Ese método, el dispose, es el encargado de que esto se detenga. Cuando el método dispose se dispara, esto desaparece y nuestro flujo o nuestro string simplemente se detiene y nuestra aplicación ya libera de esos recursos a la memoria RAM, al sistema, mejor dicho. ¿Vale? ¿Se entendió hasta allí? ¿Para qué sirve el dispose? ¿Vale? Listo. Sí. Ok, entonces nosotros acá deberíamos estar llamando al dispose, ¿cierto? Aquí creamos el objeto, pero no estamos llamando al dispose. Estamos creando el flujo StreamWriter, estamos abriendo el flujo allí, ¿cierto? Pero no lo estamos cerrando. Estamos abriéndolo, pero pareciera que no lo estamos cerrando, ¿cierto? No lo estamos cerrando. No estamos llamando al dispose. Vamos a llamar, por ejemplo, reader, que es el objeto de StreamWriter, debería poder ser capaz de llamar
al dispose. Por ejemplo, reader.dispose. Y aquí tenemos el dispose, ¿vale? Allí. Y por ejemplo, acá el writer, que es el que crea el flujo de ejecución o el stream de salida, porque es el que va a escribir, debería entonces poder llamar al método dispose. ¿Vale? Writer punto dispose también, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder cerrar ese flujo de ejecución. Entonces, nosotros como programadores deberíamos estar preocupados tanto por abrir, porque aquí cuando le digo new string writer, ¿cierto? Estoy abriendo ese string, pero también debería estar preocupado por cerrar ese string, de tal manera que cuando este método ya se ejecute por completo, esto se cierre. Así de simple, esto desaparezca. ¿Ok? Y eso es muy importante, ¿vale? Ahora, C#, eso es en el caso de C#. Ustedes van a ver que el dispose en otros lenguajes de programación tienen unos nombres similares como close, por ejemplo, en Python y Java, etcétera, otros lenguajes. Acá se llama dispose, ¿vale? Como ya, como simplemente deshacernos de esa responsabilidad, ¿ok? Ahora, C# tiene una herramienta que es el using. Y aquí yo quiero llegar porque eso es básicamente la explicación del por qué estamos usando el using. El using la estamos usando para indicarle, y fíjense que el using tiene como unas llaves que encierran a una serie de instrucciones acá. Aquí es una sola. Por ejemplo, acá son varias, ¿cierto? Acá son varias, ¿vale? ¿Qué quiere decir ese using? Y fíjense que entre los paréntesis siempre estamos colocando el elemento de tipo, el elemento que crea el string, ¿vale? El objeto que crea el string lo estamos poniendo en el using. Acá, el elemento que crea el string lo estamos también poniendo entre los paréntesis del using. ¿Qué quiere decir eso? Bien, programadores de C#. Ok, aquí hay unas cuantas líneas, pero imagínense que tengamos que programar, no sé, muchísimas líneas, 120 líneas después de que creo esto, ¿verdad? Y hacen un montón de operaciones, y por acá abajo se me olvidó llamar al reader dispose. Se me olvidó, ¿ok? Esto no va a generarte un error. Es decir, dejar el flujo de ejecución abierto no va a generar un error, pero le va a quitar a tu aplicación, le va a quitar agilidad, ¿cierto? Porque tu aplicación va a consumir más recursos. Entonces, para evitar eso, estamos usando el using. Using quiere decir que, bueno, aquí entre los paréntesis, crea, establece, abre el flujo, el stream, ¿cierto? O el flujo, pero una vez que lo que está dentro de las llaves se termine de ejecutar todas esas instrucciones, automáticamente ciérrame ese flujo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como este using viene a reemplazar acá el dispose. ¿Sí? Es decir, no es que lo reemplace, es que cuando se termine de ejecutar, se ejecuta esta línea, llegamos hasta acá, no hay más nada. Aquí es como si estuviera el dispose. Es como si estuviera el dispose aquí, ¿vale? Pero para desentender al programador de eso, se crea este using y las llaves. Eso es como si estuvieras llamando implícitamente al dispose al final de ese flujo de ejecución. ¿Listo? Y esa es la explicación de por qué estamos usando el using, valga la redundancia. ¿Alguna duda hasta allí? No, por mi lado no. No. ¿Todo claro? Ok, entonces ya saben por qué lo tengo que explicar. Primero porque lo estamos usando, ¿no? Segundo porque, bueno, la mayoría de los códigos de alto nivel en C# utilizan esto, el using. Y nosotros estamos entrando a una etapa en las que vamos a empezar a abrir string como locos y empezar a escribir a fuentes de datos. Y necesito que esto lo tengamos bastante claro. ¿Por qué ese using?
¿Listo? Perfecto. No sé si tienen alguna duda o una pregunta al respecto. Por ahora no. No, por mi lado tampoco. Ok, vale. Otro tipo de clases, por ejemplo, que implementan decía yo, el dispose, ¿cierto? Otro tipo de clases que abren stream puede ser, por ejemplo, vamos a ver si me deja copiar aquí, yo creo que sí. A ver si me acuerdo, bitmat, creo que es así que se escribe, bitmat. Sí, bitmat, bit igual a new, ¿cierto? Bitmat, algo así. Bueno, este constructor me va a pedir algo, son 11 tipos, 11, digamos, esta es una clase, bitmat, es otra clase que no vamos a utilizar ahora, pero se utiliza para manejar imágenes de mapa de bits. Se utiliza para liberar, digamos, los recursos asociados a la imagen, ¿vale? Es cuando estamos manejando ya imágenes. Vamos a darle, por ejemplo, F12, ¿cierto? Y por acá podemos ver, a ver, creo que clone, a ver, ok, vamos a darle image, ok, dispose, aquí tenemos el dispose, está en la clase padre, ok, ella no lo está sobreescribiendo, pero lo está heredando, es decir, bitmat también dispone del dispose, ¿vale? Entonces, fíjense que hay muchas de esas clases que abren este flujo y que, por lo tanto, cuando la estemos usando, va a ser lo más normal, va a ser que utilicemos el using, ¿vale? Otras clases puede ser, por ejemplo, web client, que es una clase utilizada, vamos a ver, web client, si no estoy mal se escribe así, sí, web client, ¿vale? Web client, exactamente, fíjense. Esta clase se utiliza para descargar datos desde una URL, ¿sí? Y bueno, son tipo de clases que generan, fíjense, que se conectan hacia una fuente externa, ¿vale? No necesariamente una base de datos. Por ahí, de pronto, en la clase padre, que es esta, component, de pronto por ahí está el dispose. Mírenlo aquí donde está. Todas esas clases que tienen el dispose, es decir, todas esas clases que abren un string, tienen el dispose. Y por lo tanto, podemos usar el using con ellas, ¿vale? Listo. Eso era simplemente lo que quería comentarles acerca del using, ¿vale? Bien, ayer estamos detallando lo que estábamos haciendo ayer. Ayer también estábamos diciéndole a esta aplicación que guardara los contactos, los atributos de sus contactos separados por coma, ¿verdad? Vamos a ejecutarlo un momento, porque no sé si tengo todavía el archivo o si lo borré, no sé. Creo que cambié de ubicación esta aplicación. Entonces, por ejemplo, cédula, nombre, dirección, teléfono. Ok, vamos a darle guardar, guardar exitosamente, ¿vale? Y vamos a irnos un momento, vamos a detener esto acá. Vamos a irnos hacia el entorno de ejecución de esta clase, de esta aplicación. A ver, esta aplicación está en repos, ok, la carpeta por defecto. Aquí, escritura 2. Vale, aquí, bin, debut, netcore, ok, aquí contactos, aquí está, ¿vale? Contactos, vamos a abrirlo. Me está almacenando los datos así. Este es un atributo, ¿cierto? Una coma, el otro atributo, una coma, otro atributo, una coma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos los atributos están separados por coma. Y, por ejemplo, yo pude haber hecho diversas entradas aquí. Hagan de cuenta que aquí no todos son Alfonso Lara, sino todos otros nombres, ¿vale? Y otros datos, ¿vale? Pero fíjense que de esta manera es que va a empezar a guardar, ¿cierto?
los datos, ¿ok? ¿Por qué esto es importante? Que lo guardemos de esta manera. O sea, ¿qué facilita esto? Si ustedes observan bien, esto es como si fuera una tabla, ¿cierto? Esto es como si fuera una tabla, donde esta es la primera columna, que se refiere a una identificación. Esta es otra columna que se refiere al nombre. Esta es otra columna que se refiere al DIR y esta es otra columna que se refiere al teléfono, ¿vale? Esto es como si fuera una tabla almacenada en un bloc de notas, en un archivo de texto plano, ¿ok? Pues resulta que esos archivos así, almacenados de esta manera, ¿ok? Esta forma de almacenar la información separada por comas tiene un nombre muy específico. Esos archivos que están en ese formato son unos archivos que se llaman CSV. CSV, así. CSV, ¿vale? ¿Qué quiere decir CSV? Vamos a limpiar un poco acá. CSV es una sigla, ¿sí? Esa sigla, vamos a mirar, significa coma, en inglés, coma, separated, ¿sí? Values, ¿ok? Coma, separated values, o sea, valores separados por coma. CSV es un formato de archivos que es compatible con Excel, es compatible con bases de datos, es compatible con una cantidad de aplicaciones. ¿Y por qué es importante? Es como un lenguaje universal, es como, digamos, un lenguaje entre archivos. Imagínense que esto no lo vamos a transferir, esos datos no lo vamos a transferir a un archivo, sino que lo vamos a transferir a una base de datos que está en un servidor lejano, ¿vale? Si nosotros mandamos esto en CSV, allá en la base de datos cuando le llegue, va a saber que es un archivo CSV. En otras palabras, va a saber que le estoy mandando una tabla, ¿cierto? Allá, esa base de datos la va a decodificar y va a mostrarlo o a guardarlo como una tabla. Este es el primer registro. Ok, Alfonso me mandó esta tabla. Este es el primer registro, este es el segundo y este es el primer atributo. Es más, yo podría mandarle una primera línea que sea esto, que sea así. Tan, tan, tan. Ok, dirección. Aquí en minúsculas. Y teléfono, ¿vale? Si yo le mando esto así, ¿cierto? Yo le estoy diciendo, no solamente le estoy mandando los datos de la tabla, sino que acá en la primera línea le estoy mandando ¿qué? ¿Qué son estos? ¿Los nombres de qué? De las columnas. Exactamente, de las columnas, ¿vale? Entonces ya le estoy mandando toda la información a la base de datos para que sepa y arme totalmente la tabla. CSV, por ejemplo, si nosotros guardáramos un archivo en CSV, también pudiera ser abierto en, digamos, en Excel, por ejemplo. Bueno, en muchas aplicaciones, ¿vale? Pero este archivo no es CSV, este archivo es .txt. ¿Por qué nosotros se lo explicitamos acá? Contactos.txt, ¿vale? Si yo quisiera que se cambiara a CSV, simplemente le pongo aquí CSV y listo, ¿ok? Eso ya, la fuente que reciba esa información va a saber que se trata de una información que es valores separados por comas. Ya lo que haga esa otra fuente con esa información, pues es, digamos, ya asunto de esa otra parte. ¿Listo? Pero también, digamos, les quería comentar esa curiosidad. ¿Y cómo lo hicimos? Nosotros aquí, contacto, identificación, coma, no hay espacio, contacto, nombre, coma, no hay espacio, contacto, dirección, coma, y así podemos enviar toda la información que queramos, ¿vale? Son como subterfugios de la programación, ¿sí? Como que, bueno, vamos a mandar esto así, un poquito codificado, pero ya sabes que cuando llegue allá del otro lado, lo que te estoy hablando es de esto,
de un CSV, una forma de mandar tabulación, ¿cierto? Fíjense que con eso podemos mandar unos registros inmensos. Aquí, por ejemplo, podemos mandar unos registros inmensos, 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 ¿vale? Que tengan una cantidad de datos. Aquí estoy copiando y pegando, ¿listo? Una cantidad de datos tremendo, ¿vale? Entonces, bueno, eso es básicamente esa curiosidad también. Estamos profundizando en los detalles. Vamos a darle que sí, que guardar. Vamos a estar profundizando en los detalles de lo que hicimos ayer, ¿vale? Porque ayer quería que nos enfocáramos en la estructura, ¿cierto? En la separación de responsabilidades, pero estos detalles también, digamos que son importantes, ¿vale? Bien, ahora, por ejemplo, podríamos agregar, para que nos demos cuenta del flujo, un poquito para que nos demos cuenta del flujo, para que veamos eso de flujo aquí reflejado en nuestro programa, podríamos hacer lo siguiente. Y a mí me gustaría, por ejemplo, calcular el tiempo que tarda en mandar la solicitud a la fuente de datos y cargar la solicitud hacia la fuente de datos. Cuando nosotros estamos leyendo información de una fuente de datos, estamos mandando primero una solicitud. Oiga, señor, toco la puerta, tin, tin, tin. Necesito esta información. Ah, ok, listo, te la mando. Este giro tiene un tiempo, ¿cierto? Es un tiempo. Bueno, ese tiempo a mí me gustaría como que programarlo y que lo viéramos acá. Listo, ¿cómo podemos hacer para medir ese tiempo? Vamos a ver esa curiosidad. Hay una clase que se llama StatWash. Vamos a mirarlo. Podemos programarlo, por ejemplo, aquí. Vamos a aquí en cargar datos. Podemos, por ejemplo, poner StatWash. Miren, ahí está. StatWash se encarga, por ejemplo, vamos a ponerle stw igual a new StatWash. ¿Vale? StatWash se encarga de medir ese tiempo. ¿Vale? Es como un cronómetro, básicamente, pero un cronómetro del flujo, de este flujo. ¿Vale? Bien, entonces, por ejemplo, nosotros aquí, dentro de este Stream Reader, vamos a decirle que empiece a medir o a contar ese contador, stw.start, empiece a medir desde aquí. ¡Ping! ¿Cierto? ¿Y dónde lo vamos a parar? Lo vamos a parar, digamos, cuando termine el ciclo while, cuando ya termine de leer todo, ¿vale? Ahí vamos a parar digamos, el cronómetro. STW stop, ¿vale? Esta clase, StopWatch, va a medir la diferencia entre que empieza y el tiempo que se para. O sea, va a restar esos dos tiempos y va a adquirir, digamos, va a ser capaz de medir esa diferencia. Vale, pero yo no quiero hacerlo aquí porque le estoy dando como más responsabilidad a este método. Vamos a hacerlo en otra parte. Vamos a hacerlo en el llamado de este método. Vamos a hacerlo, por ejemplo, donde lo estemos llamando. Acá, por ejemplo, en cargar datos, por ejemplo. O sea, vamos a declararlo aquí, StopWash, y vamos a decirle aquí, StopWash.start y StopWash.stop. ¿Vale? Y luego, miren que yo estoy encerrando entre el start y el stop, estoy encerrando, digamos, la actividad que quiero medir, ¿vale? La actividad que quiero medir. En este caso es ese flujo que quiero medir aquí, ¿cierto? Cuando se cargan los datos. Vale, ¿y cómo hago yo para mostrarlo? Bueno, primero vamos a declarar una caja de texto, un textbox, por ejemplo, para medir el tiempo ahí. ¿Vale? Vamos a medirlo aquí. Aquí. Y esta cajita le vamos a llamar, su nombre puede ser, por ejemplo, txt tiempo lectura. Se me ocurre. Tiempo lectura. ¿Ok? Ese es el nombre. Vale, y nos vamos acá a programarlo un poco. Y vamos a decir acá
que txt tiempo lectura.text, txt tiempo lectura, a ver, lo llame así, txt tiempo lectura.text va a ser igual a SWT, ¿cierto? Y ahora vamos a llamar a un método, perdón, STW, ¿cierto? Vamos a llamar a un método que se llama letSetMilliseconds. Punto toString para que se pueda almacenar, digamos, escribir aquí en la caja de texto. Tengo que pasar. El accept milisegundos me va a devolver un tipo long. ¿Sí alcanzan a ver ahí? Un tipo long, ¿vale? Es un número, es un dato entero, tipo long, que mide el tiempo en milisegundos, ¿vale? Pero como yo no puedo escribir en los milisegundos directamente en una caja de texto, lo tengo que pasar a string. No sé si hay alguna duda respecto a allí. Vamos a agregarle, por ejemplo, esto, para que muestre milisegundos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces quiero que vean que instancié start, stop y entre el start, stop, la actividad que quiero medir. ¿Vale? Y luego acá ya este método me pasa ese cálculo que hizo, esa resta, lo paso a string y lo muestro aquí. Vamos a ver si esto sirve o qué. Vamos a mirar esto. Vamos a leer. Acuérdense que ya tenemos nuestro archivo, ¿cierto? Vamos a darle leer. Uy, uy, uy. Vamos a mirar qué pasa aquí. String was not in a correct format. Ok, ¿en qué parte? Identificación. A ver. Ah, es que yo le di. Espérame. Le estoy dando en cargar datos. Ajá. Ah, ya sé. Espérame. Es que yo alteré ese archivo. Vamos a mirar acá. Vamos a mirar esto. Ajá. Vamos a mirar acá. Estoy dejando muchos espacios ahí. Vamos a mirar si es esto. Creo que no estaba en el formato adecuado. Listo. Sí, porque habían espacios. Sí, es por eso. Seguramente es por eso. Porque eso que le pasé yo allí, eso sí se puede pasar, pero fíjense que estaba mal escrito. Estaba separado, ¿cierto? O sea, yo lo había separado para que ustedes se dieran cuenta que ID, ¿cierto? Nombre. Estos espacios no obedecen a un buen formato, porque el espacio va a tratar de convertirlo a un tipo de datos y no va a haber. Vamos a ver si es eso. Es mi teoría. Vamos a ver, chicos. Vamos a dejarlo así, todo en orden. Darle guardar. Y vamos a darle aquí contactos.txt. Ese es el nombre, contactos.txt. Vale, vamos a mirar acá. Vamos a darle leer. Y efectivamente era eso, ¿vale? Aquí leyó esto y fíjense que tardó 17 milisegundos. O sea, la petición de ir y regresar tardó 17 milisegundos. Eso, digamos, como ya ustedes se pueden imaginar, más adelante cuando aprendamos a testear o hacerle pruebas de rendimiento a nuestras aplicaciones, va a mostrar numeritos diferentes. Por ejemplo, esta era la primera vez que ejecutaba, me parece, no era la ya segunda, pero puede ser más rápido. 16 milisegundos. Esta es la segunda vez, ¿vale? Esas cosas dependen, digamos, un poco del estado de la computadora en el momento. Vale, 14 milisegundos. Cada vez que yo lo ejecuto, lo ¿Por vuelvo qué a ejecutar. varía? ¿Cómo? ¿Por qué cambia el tiempo? Si es la misma información. Cambia el tiempo por el estado de la memoria. Porque cuando yo ya modifiqué la aplicación, ¿cierto? Y ya está compilado el nuevo proyecto, entonces carga más rápido porque es como una memoria caché. Una memoria caché es como ya yo tengo esta información previa porque ya la ejecutaste antes, ¿cierto?
Entonces, Ya. la despliego mucho más rápido ahora. ¿Sí? Ujú. ¿Vale? Miren que va bajando un poco. Bueno, y eso es básicamente, digamos, los detalles de esta aplicación. ¿Vale? Entonces, fíjense que incluso podemos medir este flujo de ejecución. ¿Vale? Este stream no es flujo de ejecución, es flujo de intercambio de información. Es un stream, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente eso es de lo que quería mostrarles. También quisiera, por ejemplo, que se nos ocurriera un ejercicio al respecto. Esto es, yo no lo voy a desarrollar, pero les voy a dar como unas pistas, porque me gustaría que lo desarrollaran ustedes. ¿Okay? Que despierten su imaginación de programadores, su imaginación, su curiosidad, que son elementos claves en la programación. Yo quisiera que aquí en el formulario, ¿ok? Yo quisiera, por ejemplo, tener una caja de texto. Por ejemplo, podría ser algo así. Y acá tener un botón que se llame buscar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vamos a copiar esto y vamos a... Ahí se está descargando todavía. Y aquí, por ejemplo, podría tener un botón buscar que me permita escribir aquí una identificación o un número de teléfono, por ejemplo, un número de teléfono. Yo escribo el número de teléfono aquí, le doy buscar, ¿cierto? Y que me cargue acá sola y únicamente el usuario que tenga ese número de teléfono. Pero fíjense dónde lo vamos a ir a buscar. Al archivo, ¿cierto? Al archivo bueno, que tiene formato CSV, pero que no lo es, ¿cierto? Este archivo va a buscar uno por uno hasta encontrar el elemento. Por ejemplo, yo aquí podría cambiar alguno de estos y podría decir acá 11111, ponerle otro nombre de prueba, ¿cierto? Puede ser Maritza Zuluaga, un ejemplo, no sé dónde salió ese nombre, etcétera. Calle 56 y el número de teléfono puede ser otro, no sé, 300, 524, lo que sea. ¿Listo? Ok, copio este número de teléfono, es entre todos esos datos, ¿cierto? Tiene que encontrar a Maritza. Tiene que encontrarlo a Maritza, a encontrarla, ¿sí? Entre todos esos datos, ¿vale? ¿Cómo harían ustedes eso? Recuerden que, bueno, aquí es donde está la pista, ¿cierto? Que estamos usando aquí un método split, ¿cierto? El método split que pertenece a la clase string nos devuelve un arreglo de string fragmentado. Recuerden que era como tener algo así. Recuerden que era como tener algo así. Por ejemplo, un arreglo aquí donde en el primer campo, en el campo 0, va a estar la identificación de la persona, ¿cierto? 11, Acá el nombre, Maritza Zuluaga, ¿cierto? Acá, ¿qué era lo otro que tenía acá? La dirección, ¿cierto? Calle 34 y acá el número de teléfono. 300, tal. ¿Ok? Y todo eso, esto es un string, ¿cierto? Esto es un string, perdón, un arreglo de string. ¿Vale? Ese arreglo de string me lo está devolviendo aquí. Aquí, línea me lo está devolviendo, ¿vale? Yo cojo aquí el read line, lo que va a hacer es a leer toda la línea. Acuérdense que esto es como tener 112, coma, Maritza Zuluaga, coma, calle, no sé qué, coma, ¿cierto? Teléfono 320, no sé qué. Así está la información. Uy, se me perdió.
Así está la información originalmente, ¿vale? Así, como en formato CSV, ¿cierto? Pero en formato CSV, pero esta línea de acá, línea.split, coma, va a decir, ok, cada vez que encuentres una coma, esta información que estaba ahí previamente, llévamela hasta el arreglo. Ok, encontraste la coma, seguiste, encontraste otra coma. Ok, toda la información que estaba entre esas dos comas, llévamela y almacénamela acá. Encontraste otra coma. Ok, toda esa información, etcétera. ¿Sí? Así sucesivamente. Eso es lo que hace el split. Está cargando esta información o está fragmentándola, ¿cierto? La que está en formato CSV, ¿cierto? Coma, va a separarlo por coma, precisamente, y va a mandarme en digamos, en esta variable de tipo contenedor o envase que hemos llamado siempre, ¿verdad? En este envase de tipo arreglo de tipo string, va a almacenar esta información, pero esta línea nada más. Yo quiero que se entienda esto, que es esta línea, la primera línea que lee. No es todos los registros, es uno solo. Y eso lo va haciendo lectura a lectura, ¿cierto? Si el archivo allá de texto tiene 10,000 personas, este va a crear 10,000 arreglos, ¿cierto? Y los va a cargar aquí, uno por uno, ¿vale? Y luego este arreglo, acuérdense que decimos Campos en la posición 0, ¿quién era? Campos en la posición 0, ¿quién es? ¿Qué significa Campos en la posición 0? ¿Quién está allí? ¿Qué tipo de dato? La identificación, correcto, ¿vale? Campos en la posición 1 es el nombre. Campos en la posición 2, dirección. Campos en la posición 3 es teléfono. Ahora, ¿qué estoy buscando yo? Un teléfono, ¿cierto? Esa es la idea del ejercicio. ¿Dónde tengo que ir a buscar? ¿Dónde tengo que ir a comparar el número de teléfono que aquí estoy buscando? ¿En qué campo? ¿En el campo? En el arreglo 3. Exacto, arreglo en la posición 3. ¿Vale? Entonces, ustedes tienen que crear un método que reciba por parámetro ese teléfono que ustedes están buscando y que sea capaz de buscarlo. Y que eso lo haga línea a línea y que en el momento en que lo encuentra, este while se detenga y me diga y me cargue toda la información de este arreglo donde encontró esa coincidencia en el Data Grid View. Y eso es todo. ¿Ok? Esa es una pista, más o menos, de cómo pueden hacerlo. Listo. ¿Ok? Les dejo esa inquietud para que lo estudien. Puede ser, digamos, muy sencillo si lo ven de esa manera, o puede ser complejo. Hay ejercicios que uno no sabe si son muy, muy sencillos o muy, muy complejos. Depende del punto de vista. Entonces, bueno, eso es una invitación para que conozcan a profundidad y en detalle este ejercicio, que en verdad es muy chévere en ese sentido, porque establece digamos, dos posibilidades en el flujo de ejecución, ¿vale? En el flujo stream. ¿Listo? Entonces, bueno, eso quería conversarles en la clase de hoy, quería profundizar en este ejercicio y pues ya estaremos viendo la próxima semana, estaremos, digamos, hablando un poquito más acerca de ya lo último, acerca de los archivos y vamos a ir a pasar a otro tema súper, súper importante que es previo también a la base de datos. De este ejercicio aprendimos que hay una separación de responsabilidades, ¿ok? Más allá de la escritura del archivo, que también es importante, aprender a escribir en archivos, más que eso, es la separación de responsabilidades, que quiero que también la tengan muy, muy clara, ¿ok? Ustedes deberían ser capaces de programar una aplicación así de sencilla, pero con separación de responsabilidades. Una vista por un lado, una clase modelo por el otro, ¿cierto? Una clase conexión por el otro lado y que sea capaz de separarse de esa manera en que lo hicimos acá. Eso es lo más importante. ¿Listo? Eso es lo que quiero que se lleven de esta transición hacia bases de datos. Cuando lleguemos a bases de datos y hayamos hecho estos ejercicios bien chévere, lo hayamos desarrollado, lo hayamos programado, que hayamos interiorizado esto, se nos va a hacer mucho más fácil, ya verán. ¿Listo?
Listo, chicos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. No, pues yo creo que las preguntas se cuando hagamos el ejercicio. Por ahora no. Vale, espero que, bueno, les haya por lo menos causado algo de curiosidad lo que hemos visto hoy y que por favor, en serio, realicen el ejercicio, el que estoy planteándoles ahora mismo, ¿cierto? El que les dije en clase de buscar, pero ojalá escriban por lo menos el primero, el que estamos realizando de primero, el que hace la escritura y la lectura de datos, ¿cierto? Prográmenlo con la separación, desde cero, ¿vale? Que si les olvida, ya estoy ahí para darles una asesoría. También está la plantilla que se las pasé, creo yo, ¿no verdad? Y estará la grabación, ¿cierto? No dejen de programar, en serio. Que en serio que empezamos a llegar a niveles en los que necesito que estén pilas y bien prácticos. ¿Listo? Listo, Listo. Juan, muchas gracias. Bueno, listo, chicas. Entonces, nos vemos. Gracias por su asistencia y que pasen muy buen fin de semana. ¿Listo? Bueno, Alfonso, igualmente. Hasta luego, que Gracias, estén bien. hasta luego. Pues gracias, hasta luego. Vale, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias. Dale, Javier.